Bueno, ya estamos aquí con Ana María y con Daniel. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo van? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Ana María y Daniel. De verdad, de corazón, súper agradecida. Vamos a tocar un tema que para Asdrúbal y para mí sí es salir de esa burbuja o de esa cajita de cristal, Sí. porque siempre hemos llevado esta celebración de la Semana Santa como nuestros padres nos los han inculcado desde pequeños. Entonces puede ser o que ellos también estén en una teoría mala, o que nos lo hayan dicho bien desde pequeños y pues celebramos esta Semana Santa como debería celebrarse. O como ha pasado los años, también nos hemos como desvinculado un poco de la iglesia y ya no estamos celebrando esta Semana Santa como deberíamos celebrarla. Muchas gracias. Sí, y pues también para desmitificar algunas ideas por allí que siempre nos han dicho, nos han inculcado desde pequeño, entonces queremos también esa perspectiva de ustedes que son, que viven la religión ya de una manera más comprometida, digamos, que nosotros, porque fuimos bautizados bajo la religión católica, pero personalmente no soy practicante, personalmente tengo años que no voy a una misa y que no voy me confieso o hago, Vida activa, así comulgo. como el... Yo creo que desde que hice la confirmación no comulgo. O Ah, sea, pues esta es la confirmación. sí, a Ah, mí yo me también. cachetearon. Sí. Sí, a mí me hicieron así. Ya, Ya no cachete. A mí nunca me no, hay Ah, cacheteó. unos que no, que ya solo ¿cómo? es así en la cama. Cuéntame, ¿ya no No, cachetean? pues es que hay algunos que sí, pero otros que no. Ah, los que se la merecen. No, yo creo que yo lo merecía. Pero creo que va a tocar cachetear para que vuelva a misa, por favor. Ah, bueno, importante, muy bueno, muy bueno. Bueno, demos inicio. Entonces, primero queremos conocerlos, queremos saber quiénes son ustedes. Bueno, mi nombre es Ana María. Yo ahorita pertenezco a una comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano, donde conocí pues también a Gloria, la hermana, y con Daniel estamos haciendo ahorita como dirigiendo una consagración, en donde pues iniciamos como un camino dirigido por María para llegar a Jesús. Qué bonito. Entonces, mi vida en ese momento prácticamente ha sido prioritario la comunidad, Dios, pues Dios y la comunidad, y mi trabajo normal como cualquier otra persona, pues soy abogada, me especialicé en derecho tributario. Yo pues ahorita llevo más o menos 4 años en esta comunidad y por gracia de Dios, yo puedo decirlo que desde la consagración mi vida ha cambiado totalmente porque al inicio era todo el tiempo buscar trabajo en mi carrera, solamente enfocarme en yo, crecer profesionalmente, no sé qué, como todo el mundo, por supuesto que siempre Claro. con sus sueños y deseos, pero antes ya era más algo como impuesto a que tú tienes que ser así, esto lo tienes que alcanzar y tienes que hacer esto, y si no lo haces, mejor dicho, la frustración. Pero ya desde hace 4 añitos que estoy caminando como hacia Dios, ya ha cambiado por completo. Entonces ya la parte profesional pues se da, por gracia de Dios. Y de resto es estar con Él en donde Él me ponga como hoy, que no tenía Sí. ni idea en realidad Qué cómo bonito, iba a hacer esto, qué pero sí me bonito. siento Me gusta que todo escucharlo. eso me lo ha dispuesto. Entonces es así como yo Qué bueno, Ana María. brevemente. Resumen ejecutivo. Daniel Cangrejo, cuidado con el bullying. Ok. Bien. Sí, Tenemos, ya tenemos un tema aquí tenemos un arriba. episodio. Vamos a dejar el enlace no al bullying. Ah, ok. Sí, estaba el bullying por si ciertas cosas, por características, por apellido. Entonces nos Excelente. que etiquetan o nos hacen bullying en los colegios. Entonces no, hicimos un episodio de stop al bullying. Bien. Entonces, Ahí, Muy yo bueno. lo vi, entonces cuidado. Cuidadito. Muy bueno, muy bueno. Daniel Cangrejo, tengo 30 años, soy ingeniero electromecánico. Lo mismo, trabajo ahorita en una empresa, soy empleado, pero he intentado combinar eso de tu parte espiritual, la profundidad del alma. A veces lo negamos, pero bueno, he intentado mezclar eso con mi vida profesional y normal, una persona normal, me trabajo, me levanto, pero sí intento vivir estos temas. Entonces vamos a profundizar. Ok, ay, qué gracias. bueno. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Entonces iniciamos este tema que es de la Semana Santa, que para como todos lo pueden conocer o a través de películas que nos pasan en algunos canales nacionales, pueden también conocerlo porque nuestras abuelas nos han comentado de esto, Sí. más no sabemos en sí cómo se origina la Semana Santa. Bueno, dijera mi sobrina, sabemos cómo se origina, murió Jesús. Y entonces retrocedemos como a volver a llevar ese recorrido que llevó Jesús hasta llegar a la cruz, sí. Pero, ¿cómo llevar esto a una tradición de una semana y cómo llevar a esto a los países para que sea celebrado en todo el mundo?
Listo. Gracias, primero que todo, gracias porque me parece muy interesante que ustedes busquen otro punto de vista. Eso me parece fundamental y les agradezco por este tema. También porque nos llevaron a investigar. Uno cree que Semana Santa uno ya sabe y uno se queda con lo básico, lunes a domingo y ya. Claro. Pero investigando hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el origen de la Semana Santa también viene mezclado con la Pascua judía. Ok. Estamos hablando más de 2000 años. Sí. Viene ya también de la Pascua judía cuando ellos salen de Egipto y cada año celebran su Pascua. Entonces, primero por ese lado. También encontramos ya desde el siglo primero, siglo segundo, que ya los primeros cristianos estaban celebrando la Pascua, están celebrando la Semana Santa como lo vemos ahorita. Entonces, es una tradición que viene de mucho tiempo atrás. Claro. Me hicieron acordar con todo esto que está investigando con el tema de San Valentín, que ustedes también lo Ujú. miraron. Sí, Entonces, tocamos ese tema. es muy bonito porque es mirar desde los principios. Estamos hablando siglo II, siglo III, y que se perdure hasta 2000 años después, algo tiene que pasar. Entonces, el origen en sí es, nosotros en la Iglesia Católica le celebramos dos momentos importantes, fundamentales. Tanto la Pascua, la Resurrección, como el nacimiento. Son los dos momentos fundamentales. Entonces, el origen viene para hacer un resumen ejecutivo, desde los judíos. Los cristianos lo acogieron y por eso es tan importante. La resurrección es muy importante para nosotros. Tan Claro. importante que estamos hablando que apóstoles que eran pescadores los persiguieron, los primeros los romanos los persiguieron, los mataban, pero ellos por ver la resurrección dijeron no, acá nos vamos y vamos a morir por esto tan importante y tanto así que hoy seguimos celebrando. No, ha sido tan importante que no solamente estos apóstoles, sino muchos más personajes que en la actualidad pues han muerto y han dado su vida por Cristo, que los llamamos santos. Y de hecho todos los días tenemos un santo y sabemos que estas personas, no muchos murieron hacia sangre, otros Sí. por muerte natural, pero muchos también defendiendo su fe. Entonces es Sí. también importante saber que diariamente tenemos una persona que nos recuerda en realidad porque Jesús. Claro. Porque esto Sí, que claro. celebramos. Y aún en la Claro. actualidad siguen siendo perseguidos. En Es- silencio, pero Ahorita lo siguen vemos, siendo no, en silencio ni perseguidos. siquiera. En Nicaragua, por ejemplo, ahorita se está viendo mucha persecución a unos Cierto, yo vi que en sacerdotes. Nicaragua hubo unos Entonces, arrestos, y incluso por eso algunas yo creo que sería prédicas. otro tema para profundizar, porque en No, y en realidad Venezuela sí. también, ¿sabes? En Sí. Venezuela también, pues allá el caso es diferente porque eh, pues allá se profundizó otra religión, Sí. prácticamente muy como la antítesis del cristianismo. Entonces, pues eso ha provocado que también las religiones tradicionales como el catolicismo o el cristianismo entonces ya vayan Vayan siendo mudando. menguadas y otras más surgen, pero otras que no son tan tradicionales, pues. Y mucha Total. gente se ha también como preguntado si lo que le ha pasado a Venezuela ha sido esto, como se ha dejado a un lado ese catolicismo, ese cristianismo y se ha enaltecido otro tipo de prácticas, vamos a decirlo así, pues mucha gente dice que es pues como pues, vamos a decirlo como un castigo que se le está dando al pueblo de Venezuela por no seguir como ese camino de Dios. Y es muy curioso que ahorita nos rasgamos las vestiduras por el tema de la libertad en todo el Sí, mundo. Todo el mundo defendemos muchas libertades, pero cuando tú dices, no, yo soy católico, soy cristiano, exacto. esto, ya esa libertad como que, Sí, ya no, esto sí no vale. ya ahí Es se curioso. limita. Sí, Es muy, es muy curioso. no es muy bello ver también como lo comentaba también un sacerdote con el que alguna vez pues comentó, decía, es increíble cómo se han dado más las conversiones, no por el tema de que no es a seguir a Jesús por proselitismo, sino por convicción, Claro, cómo las personas han llegado a tanto. Y también pues ya ahí ya damos pie a lo que tú estabas comentando, que ya es pelear por una libertad, pero la libertad con la claro. verdad. Entonces eso es lo que se hace para defender, definitivamente. Me parece súper Sí. interesante todo ese punto de vista que ustedes nos plantean, porque sí va de la mano con lo que nosotros pensamos. Sin embargo, hay pequeñas diferencias, pero diferencias con las que podemos convivir, Total. ¿verdad? Porque son pequeñas diferencias que nos marcan esa, como dice Daniel, las libertades, ¿sabes? Tú eres libre de pensar lo que tú quieras y respétame la mía, ¿sabes? No Exactamente. tiene por qué imponerla tu verdad, o Sí. lo que tú crees que es la verdad. Sí, porque en realidad, quién sabe cuál verdad es la verdad. O sea, la verdad verdadera es muy difícil de encontrar. Y Pero el derecho es muy difícil.
O Si pues, hablamos, si, En el derecho todos tienen su si- versión. si exacto. hablamos del punto legal, pero hay un punto máximo Sí, espiritual exacto. que hay una sola verdad. Claro. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Y ya, bueno, No, Tranquilo. tranquilo. Santo Tomás de Aquino decía, si no existiera una verdad, ya habría una verdad. Y es que no existe la verdad. Claro, Exacto. Entonces, al sí hay una final, verdad. hay una verdad. Claro. Hay una verdad. Y tiene que haber una verdad. Obviamente ya vamos a hablar. En ciertos casos hay cosas particulares y todo. Pero hay una verdad. Y Sí. sí, A ver, yo tengo una pregunta que me ha surgido con esto de la Semana Mayor y es por qué cada año se celebra en épocas diferentes. A veces cae a mitad de abril, a veces cae a finales. O a veces Eh, en marzo. mira, ¿Verdad? marzo. Bueno, no, Sí. marzo. Fue el año pasado, creo que En cayó marzo, antes, sí. ahorita abril, y yo decía, ok, Ok. no entiendo, ¿por qué no es dentro de un año o es de Semana Sí, Santa? imagínate que, bueno, primero volvemos al tema de la Pascua judía. ok. Eso es un tema importante que en la Pascua judía ellos celebran la primera luna nueva después de primavera. Ok. Siempre. De hecho, es bíblico porque se dice que cuando ellos salieron del pueblo de Egipto, la Ajá. luna nueva era los que le iluminó su camino. Entonces, la iglesia, de hecho, en la Biblia, en los evangelios, se dice que cuando Jesús pasó su pasión y todo este tema, estaban en la Pascua judía. Entonces, eso fue en la Pascua judía y ahí estuvo el tema de la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que hizo la iglesia católica? Tomó y después se basa en el calendario lunar y después del calendario lunar, después de la primera luna nueva de primavera, el siguiente domingo se celebra el tríodo pascual, que se llama esto de Semana Santa. Entonces en sí es por las variaciones del calendario lunar. Ah, vea. Vea pues. Es por esto. Interesante. Yo no sabía. Por, Y que, por eso es que Yo unos también años dije lo cae, mismo. por eso es que unos años cae más cerca y otros años cae más alejadito, dependiendo de la luna. Da la variación lunar. Entonces, Ah, por eso es que dicen que a veces, mira, es que a este le pegó la luna. Es que sí afecta. bastante. La luna sí afecta. sí, Vamos a hablar de la luna, que nos duele los huevos. Bueno, la luna afecta, porque sí, yo sé que científicamente las olas del mar son producidas por la gravedad de la luna. Total. Hay Entonces muchas sí. cosas, claro, que naturalmente la luna afecta, pues, y más ahorita nosotros nuestras vidas. sí. Ya lo estamos total. viviendo. Sí. Es por Eh, eso. Ah, mira, no sabía. ok, interesantísimo. ¿Tienes alguna duda? No, mira que la Semana Santa, como lo hemos hablado, nuestros padres siempre como que nos los imponían, ¿sí? Hay que ir el domingo de Ramos, hay que ir tal día. Y yo siento que esa imposición que nos hacen nuestros padres para asistir a este tipo de eventos, vamos a llamarlo evento, o celebraciones, Mejor. se escucha Sí, es bonito. una celebración. Sí, es una celebración, en realidad es una celebración, como dice Daniel, es la resurrección de Jesús. Estamos celebrando eso, que Jesús volvió a nacer. ¿Desde qué aspecto? Cada quien me imagino lo tomará desde su vida, cómo resucita Jesús en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo hacer nosotros estas nuevas generaciones que nos hemos apartado tanto de la Iglesia Católica para volver a entrar en esta Semana Mayor como con el corazón abierto y decir, Jesús, hey, estoy acá, soy pecadora porque al final todos lo somos, como dice Jesús en esas películas que vemos cada Semana Santa, el que no sea pecador que tire la primera piedra, creo que nadie va a venir ahorita a tener un camión de piedras encima porque al final todos somos pecadores, pero ¿cómo entrar nuevamente a la iglesia como sin esa pesadez de que decir, no, no merezco ir allá? O sea, no, no soy digno de ir allá y celebrarlo. Bueno, pensé que iba a No, decir. tranquila, Ana cuenta. María. No, pues en realidad, dignos no somos ninguno, no somos ninguno, pero el simple hecho de, aunque sea tener ese acercamiento, es lo que te hace descubrir por qué, para qué, tal vez no por qué, pero sí para qué. Ok. Sí, como ese camino, porque la verdad, ir para mí, desde hace 4 años, ir a una Semana Santa es en este camino. Antes para mí, pues no, lo mismo que ustedes, era como un evento más. Un día No, ahora yo libre. lo celebro, ahora es diferente. Entonces, ¿cómo? No, es el camino de cada quien, o sea, yo no puedo decirte como, no, o sea, Mercho, el que lo vive es el que lo goza, pero Claro. definitivamente es algo que todos debemos experimentarlo. Y eso parte primero de un encuentro con Dios. Entonces, ha sido muy fundamental que nuestros padres no lo transmitan porque es la misma palabra, la tradición. ¿Sí? Ya lo volvieron por tradición, que por costumbre, pero ya ni siquiera se respeta ni la tradición ni la costumbre. ¿Por qué? Porque no se conoce. Entonces no se trata ya de imponer las cosas, sino de invitar a las personas a que lo vivan y en su camino vayan descubriendo cómo ellos caben ahí o cómo Claro. cabemos todos ahí. Entonces, sí, nuestros padres nos los van diciéndonos, pues, por ejemplo, yo
Mi papá era de los que camina a misa, camina a misa, y yo era como no quiero. Pero ya después, en cierta, no es que sea ya madura, pero en cierta madurez de la edad que cogí, Exacto. soy muy vieja. Pero, Es menor que pero, nosotros. no, yo tengo 34 años, no lo dije a niños. Ah, sí. Entonces, sí. Somos del mismo Están grupo. a flor de la Entonces, vida. una Esa niña. mujer está naciendo. Una Entonces, párvula. claro, cuando ya inicié como un poquito más como a querer hacer parte de mi familia, en realidad, bueno, mi familia, pues son mi familia. Claro. Entonces yo dije, quiero estar más pendiente de mi papá, compartir más con él, conocerlo, porque uno también conoce a sus padres, así haya Sí. vivido con ellos, conocerlo. Y yo dije, no, pues ¿el qué hace? Va a misa, pues voy a ir a misa con él. Y después Ah, era hacer otras actividades, pero él lo hacía. Entonces yo lo claro. empecé a hacer por conocer a mi papá, por ejemplo. Por eso digo, con todos es diferente. A mí me Claro. pasó así. Yo Pero tu dije, papá fue tu camino a Dios. pues yo digo que si él no hubiese ido allá, pues entonces no hubiese sido, no No hubiese hubiese habido esa tenido, no inquietud. hubiese tenido esa motivación. Exacto. Entonces, claro, empecé a ir los domingos por estar con él y no a todos, pero a mí en ese momento me daba cierta sensación al finalizar cuando el padre daba la bendición, yo me sentía, no sé, wow, como algo me tocó. Pero no a todo el mundo le pasa, o sea, es algo como que lo Muy digo a personal. mí, algo personal. Y ya después, entonces, cuando ya empecé a ir, empecé a saber que había una oración, que uno podía iniciar con una plegaria, con algunas cosas. Y mucha gente por allá, eso que uno se acuerda, no, hágale una oracioncita a la Virgen, no, préndale una velita, no, no sé qué. Una vez en una situación compleja que tuve, lo hice porque la impotencia de no tener nada más que hacer, eso fue lo Claro. que yo hice. Y a raíz de eso empezó mi camino. Entonces, mi papá me lo imponía, pero ya después fue algo que en mí nació, que en mí el interés, una cuestión, o sea, cualquiera puede tener un interés diferente, un motivo diferente, algo para acercarse. Pero, por ejemplo, ustedes, el simple hecho de venir a preguntar en un programa por qué la Semana Santa, eso ya es algo que a uno le inquieta, ¿no? Como, ¿qué es Sí. esto? ¿Sí? Sí. Eso me pasó a mí. No sé si me Sí. amplié No, no, mucho no, o no, está Está pero bien súper porque bien. como, yo creo que sí. Nosotros desde el día uno que comenzó este podcast siempre hemos dicho que los caminos son diferentes. Llegar de A a B es un camino para mí de una manera, para Jolie de otra y para ti de sí. otra. Y nadie puede juzgar el camino de otro. Y me parece muy bonito que compartas con nosotros cómo fue tu camino a conocer, a conocer realmente a Dios y lo que te motivó. Al final no te motivó el conocer la gracia de Dios, pero hoy la conoces. Y hoy sientes esa Sí, paz, se te Sí. refleja en tu mirada y se te refleja en tu semblante. Y eso es muy bonito. Y te quiero pues decirlo personalmente, aquí que está, que compartas eso con todos los que nos escuchan, porque a lo mejor hoy eres tú la que inspira a alguien, al que Exacto. está viendo, porque quizás hay alguien en este momento que nos está escuchando a través de Spotify o que nos ve por YouTube. Entonces, esa persona a lo mejor anda buscando, no se siente bien, no, o sea, no sabe cómo encauzar algunas cosas y las respuestas a veces no las tenemos todas nosotros, no nos somos autosuficientes. Tenemos que buscar y como decía Daniel, hay una verdad. No hemos hablado de ella, pero hay una verdad. Exacto, y como dice Ana María, o sea, mucha gente a veces no nos creemos dignos y al final ninguno somos dignos. Entonces, por dejarnos o creernos que no nos van a aceptar o no nos van a abrir las puertas, ojos, viendo el camino de Dios no como las cuatro paredes de una iglesia, sino como eso, la palabra que está escrita, está allí y nos da muchas veces tantas respuestas y las tenemos al frente y como que nos hacemos a un lado y que no hay, por ahí no hay. Y en realidad es ahí el camino. Entonces, de que escucharlo desde ustedes, de que mira, al inicio yo no estaba en ese camino, pero ciertas ocasiones, cierta ha hecho en mi vida me llevó a estar allí, wow, o sea, me encanta. Claro. Mira, vamos a hablar de qué se celebra cada día, porque comienza un domingo y termina otro domingo. Ok. Ok, domingo 1. ¿Qué se celebra? Domingo 1, el domingo de Ramos. La Ajá. ramita. Lo mismo, lo de siempre. Algo muy hermoso de la Semana Santa es muy bíblico. Todo es bíblico. Eso es Todo es importantísimo. bíblico. O sea, todo es bíblico. Y bueno, entonces empezamos con lo mismo. Narran los evangelios que llega Jesús, todo el mundo lo celebra y lo recibe como el Rey, como nuestro Salvador. Hizo tantos milagros y acá hablando de dignidad, tenía en mi corazón, Jesús se acercó a los que más necesitaban. Se acercó a los pecadores, se acercó a los publicanos, se acercó a todo el mundo. A A todas las María personas. Magdalena, María Magdalena
una trabajadora, una prostituta, literal lo narra en el Evangelio. Entonces, él se acercó a los más necesitados, a todos. Entonces, hizo tantos milagros, hizo tantas cosas que lo recibían como los domingos de Ramos, como el rey. Y lastimosamente, Lo 3 días despidieron de otra después, manera, sí. otro tema. Entonces, eso es lo importante, ese es el domingo de Ramos. Entonces, Domingo de Ramos, pero no tiene nada que ver, o sea, ya va. Domingo, vamos a tratar. Es la Domingo, consecuencia de una ajá, historia. Es decir, el Cristo murió, lo ajá. crucificaron, pero una semana antes, es decir, el domingo de Ramos, pasaba eso. Precisamente él iba camino a Jerusalén y cuando iba entrando, lo recibieron con ramos, porque Ok. pensaron pues, El en él como rey. el rey. Ajá, Eso pero él pues. muere el domingo. No, no, no. Él muere él lo El reciben el viernes. domingo, Ajá. pero no me cuadran 3 días. Pues No, 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 muere el porque domingo, el empezamos, el resucitó. resucitó. No, no, ya va. Pero entonces, si él muere el viernes, Claro, el viernes. 4 días, sí, sí, casi 5 días después. A O ver, sea, no está, Sí. la Semana Santa no está literal, no, literal. no digamos es que, bueno, entonces él llegó el domingo, entonces Ajá. él estuvo lunes, martes y miércoles esperando. No, Ajá. Ahí, como ya, que- ahí vienen por mí. yo sé que vienen por mí. No, digamos, en sí la Semana Santa, lo importante de la Semana Santa es lo que yo les llamaba el tríodo pascual. Ok, Y el tríodo pascual es jueves, viernes, sábado y domingo. ok. Es esto. Sino que el domingo de Ramos, obviamente se celebra lo de siempre. Pero no significa que él estuvo el No, domingo, no esperó. significa que literalmente Sí. fue ese domingo, sino que como que el inicio de la celebración comienza con el Domingo de Ramos como para conmemorar la... Y yo los voy a enredar un poquito más. No Porque importa, es no que importa. para eso se necesita una preparación. Y la Iglesia Católica antes empieza con el miércoles de ceniza. Ah, que comienza después ¿Por de qué? carnavales. ¿Por qué? Porque Sí, nosotros lo vemos de esa manera. No, Muy bien. y tiene mucho sentido. Termine y esto, todo está relacionado. Sí. Chévere, chévere. sí. Entonces, claro, es una preparación para que la iglesia llama a las personas como usted va a caminar esta Pascua, que es lo que ya nos hablaba de ese paso. La Pascua es paso, es pasar por aquí. Ah, Es que pasa Cristo, es que pasa Dios en tu vida. Entonces no es algo de, ay no, lo celebramos Como algo todos los así. años. Ajá. No, es porque en realidad pasa. O sea, es algo que pasa en tu vida. Entonces Claro. la iglesia te invita, tú te prepares primero con que te colocan la ceniza, ceniza. ¿cierto? Que han visto a las personas que se colocan claro. aquí una Sí, el ceniza. miércoles. Exacto, entonces uno dirá, pero esta gente tan rara, no. Lo que pasa es que es un acto que hacemos para definitivamente, como lo dice el cura cuando lo coloca, en polvo eres, en polvo te convertirás. Por lo tanto, como el cura, no somos dignos. No eres digno, pero quieres hacer paso, quieres pasar. Entonces viene toda esta semana ¿sí? Para prepararte a esta Pascua que viene en Semana Santa. Entonces era para enredarlos. No. Era para enredarlos Correcto. porque empieza desde ahí, pero ya se le llama semana, es porque en realidad empieza Domingo de Ramos, pero los 3 días que hablaba el trío pascual, jueves, viernes, sábado, que es donde se vive prácticamente en realidad este acontecimiento. Wow, Eso es lo que llaman cuaresma, que son los 40 días Exactamente, antes de por la Semana cuaresma. Santa. Exactamente. Y lo que yo les decía, o sea, todo tiene sentido. O sea, la tradición, eso nos tienen que preguntar, nos tienen que cuestionar mucho. Eso, Es me todo. gusta. Porque tanto tiempo, 2000 años y seguimos en lo mismo. Pero más que seguir en lo mismo se sigue revolucionando y la iglesia sigue siendo firme con sus dogmas, no cambia, sigue con sus dogmas, todo sigue y sigue marcando. Entonces, ha marcado tanto la tradición que se dice que los precarnavales y los carnavales se celebran y terminan precisamente el miércoles de ceniza porque dicen, literal, y está mal, y eso ya es mi opinión. Celebremos, hagamos, deshagamos, no importa que llegue Semana Santa, que llegue Cuaresma, me arrepiento y ya todo pasa. Y ya. no, todos sabemos que tus actos tienen consecuencias, así te arrepientes. Claro. Eso no es así, pero es por eso. Entonces mira cómo viene todo, ¿no? Todo se va mezclando. Que también es el Carnaval de Río, el Barranquilla, todo es por la misma historia. Bueno, en ahora Venezuela también se sí, celebra así. nosotros celebramos carnaval. De hecho, aquí ha sido un choque cultural fuertemente porque cuando viene el lunes y martes de carnaval, yo me emociono, pero después me acuerdo que no vivo en Bogotá, vivo en Bogotá y no se celebra. Pero, De hecho, este año fue muy gracioso porque era mi cumpleaños y yo estaba con Yoli y le digo yo a Yoli, sí, carnaval no es mi cumpleaños, no voy a trabajar. Y Yoli me dice, Robert, ¿qué te pasa? Estamos en Bogotá. Y yo,
Nah, Pero mira esto, pero es una tradición que el miércoles ceniza, estés en Bogotá o estés en Venezuela, ahí está. sí, La Porque misma la fecha. preparación se Sí. va a A dar nivel sí o mundial. sí, a donde estés. O sí. sea, no es como esas fiestas paganas, vamos a verlo de esa manera, que se celebra según las costumbres o culturas, pero esto es una celebración de que donde esté se va a Sí, celebrar. miércoles de ceniza. Y lo mejor, perdón, No, sí. y el miércoles de ceniza, la misma historia, ¿no? Entonces, dependiendo del calendario lunar, también varía Sí. y el mundo también varía. O sea, ellos Claro. saben, el carnaval de Barranquilla no empieza el mismo día, sino empieza, obviamente, también va variando dependiendo de eso. Y ya, eso es A lo que ver, quería y, decir. y luego del domingo que se celebra con la llegada de Jesús, ¿verdad? Es el domingo de Ramos. Y luego viene el lunes. ¿Qué pasa el lunes? Él espera, digo. Bueno, pues más que todo es como, y yo no lo digo, sino más que todo porque lo he venido escuchando en los evangelios, nos van contando en realidad. Bueno, voy a misa diaria, por gracia de Dios, y a raíz de eso me voy dando cuenta cómo va siendo ese acercamiento de Jesús hacia su pasión, ¿sí? La pasión es Ah, como él fue torturado antes de morir. Entonces, prácticamente en estos días el Evangelio ha tratado de cómo él trataba de acercarse a los judíos, ¿sí? Y los judíos, pero nosotros creamos en usted, pero ahora usted nos está diciendo que usted es Dios y cómo así, que creamos en usted, pero entonces sí nuestro padre, pero no entiendo, o sea, mejor dicho, y él trataba de explicarles y literal les iba diciendo, decía diciendo, quien me cree a mí, cree en él, porque él está en mí y yo en él. claro. Así dice. Entonces los judíos eran, este está loco, es un blasfemo, y trataban y cogían piedras y de una vez querían matarlo a punta de piedras. Ah, Eso pasa en estos días. Eso pasa en estos días. Como que ah, él trata oigan, es que soy yo, y ellos no lo ven. Ellos no lo ven porque ellos están acostumbrados, nos contaban la otra vez en un grupo de oración que luego contamos, los judíos tienen como unos, creo si no estoy mal, como 613 Mandamientos, unas mandamientos que ellos cosas. siguen. O sea, ellos, 613, si no pudimos con algo 10. así, sí, me puedo equivocar en el número, No, pero son tranquila. así. Más de 600. Eso. Entra, sí. Entonces, claro, ellos son como, pero usted nos está diciendo que no por aquí, que no hagamos así, que no hagamos así, pero es que ya nosotros venimos con una tradición que eso nadie nos lo puede mover, porque viene del mismo Dios. Y él les decía, pero es que yo no vengo a cambiar nada, yo vengo a mostrarles cómo es llevar eso de una buena manera, no como ustedes lo están haciendo. ¿Sí? En el Claro. sentido de que no era de juzgarlos en el sentido de, no, es que ustedes lo están haciendo mal, no, es que así no es por ese lado, no es lo que Dios quiere, porque él dice, prefiero primero la caridad antes que un holocausto, antes de que ustedes le den alabanza a Dios, pues como ustedes se están presentando ante Dios, ¿cierto? Claro. Entonces es como todo eso y él acercándose a ellos, ellos sencillamente les entra por dentro una ira de, a nosotros no nos vienen a cambiar esto, Claro. porque viene así desde nuestros padres. Y entonces quieren desde ya acabar con Jesús. ¿Y él qué hace? Se escabulle. Y si no estoy mal en el evangelio de ayer contaban y me pareció muy, muy, muy bonito como él les decía soy yo y ellos a coger las piedras y él se escabullera, pero como en esa desolación me lo imagino yo, yéndose hacia el río Jordán, donde fue que inició todo, donde Claro. Juan el Bautista hablaba de él y donde él al pararse ahí, claro, la gente se da cuenta, todo lo que decía él se ha cumplido en él. Entonces muchos sí se creyeron ahí y otros con la piedra en la mano todavía. Realmente la fe, que es creer, Claro, tener la convicción de lo que y no se Jesús le ve. decía, ¿cómo es posible que no crean si todos se los he mostrado? Vean Claro. las obras y crean en las obras. No, entonces, o sea, les estoy dando mi palabra, pero también les estoy dando las obras. No Claro. van a creer ahí. Y Claro. los estos con piedras y otros sí se fueron a mirar a dónde se iba y precisamente él se fue al río Jordán donde todo empezó, donde su vida pública prácticamente inició y ahí ya la gente que lo vio obviamente relacionó el río Jordán, Juan Bautista, se ha cumplido todo en él, Es es él. él, es él, sigámoslo. Es el elegido. Entonces ahí empieza a dividirse. Ese, como dicen aquí en los programas, ese. Y ya, pues, Literal. exacto. Entonces, esos días, prácticamente lo que son lunes, martes, miércoles, va pasando esto, que él va caminando, hay gente que lo va siguiendo, hay gente que lo quiere apedrear, y así. Yo me así. imagino que muchas personas que inician por el camino de Dios se sienten igual, de ese lunes a miércoles, porque ingresan, exacto, Yo ingresan me lo al camino imagino. de Dios y entonces ya comienzan a las personas que están a su alrededor a
querer tirarles piedras porque no están de acuerdo con ese caminar que están tomando, entonces empiezan a juzgarlo y tú Sí. tienes la verdad o como la verdad que crees tener también. Entonces yo siento que muchas personas se pueden sentir así en estos momentos que están iniciando este camino hacia Dios, juzgados y aprediados por personas que tenemos creencias distintas o que creemos en un Dios, pero desde un punto de vista muy distinto al que realmente Dios nos quiere mostrar. Entonces el llamado es el de seguir ese camino y así te aprenden, tú tienes tu verdad también hacia Él. Entonces, y que es increíble cómo Sí. podemos separar también. Escuchamos hace poco una entrevista que creo que nos inspiró también para Sí, esta, nos inspiró. que fue de una persona que nosotros seguimos en un podcast, que es Erika de la Vega, y la chica nos comentaba en ese podcast que cuando ella encontró el camino hacia Dios después de una vida de desorden, eh, lo más fuerte para ella fue el desierto que tuvo que cruzar cuando encontró ese gran camino, que su familia y sus amigos comenzaron a juzgarla y a decirle, hey, no, ya va. Pues claro, y no, quiero contarte que el desierto es la Pascua. Esos son esos 40 días. No sé si pues, en la Biblia lo dice que los 40 días, Jesús también fue a un lugar que fue desértico y fue tentado por 40 días. Pues entonces todo también se relaciona en ese sentido, en donde vienen estos 40 días antes de Pascua y es como uno liberarse y sacarse de muchas cosas, pero también enfrentándose. Lo escuchaba ayer en una prédica, era enfrentarse a las pruebas y a las tentaciones, Claro. pero también enfrentarse a tus creencias, a tu fe, ¿sí? Es como ese paso viene Claro. con desierto. O sea, Sí. todos quieran o no quieran, pasan por el desierto. Sí. Todos Sí. pasamos por el desierto. Hablamos de esta pintura famosa de Leonardo da Vinci, que él hace un cuadro, La última cena. La Última Cena. Una historia Eso, buenísima. eso ¿en qué momento de esa semana se da? Quiero contar. Quiero No, contar. pero no. No está, me corchas. No, mentira. Hay una parte, el tema de la última cena, todo lo podemos buscar y me acordé, y menos mal lo tocaste. Leonardo da Vinci se demoró mucho tiempo pintando esto. Esto no fue de un día para otro. Entonces, él lo que primero hizo, bueno, entonces tomó a un joven, de puro, jovencito, no sé qué, lo buscó y lo pintó, y fue el primero que pintó a Jesús. Entonces, obviamente, él se embolató con sus cosas. Esto es verdad, lo pueden buscar. Él se embolató con sus cosas, siguió pintando a los demás, no sé qué. Este joven se descarrió, trago, todo, Y el último que pintó Leonardo da Vinci fue a Judas. Fue a Judas. Entonces dijo, bueno, ¿y yo cómo pinto a Judas? ¿De en quién me baso para pintar a Judas? Entonces se metió en la peor cloaca a buscar a Judas. Fue y lo miró y tanteó, no sé qué. Vio a un hombre que estaba borracho, estaba en la inmunda. Lo tomó, le dio plata, le dijo, necesito pintar a Judas. Por plata, le dijo, listo, vamos. Apenas lo puso allá, empezó a pintar, no sé qué, pintó a Judas, después le mostró el cuadro y este hombre se puso a llorar. Dijo, y lloraba y lloraba. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que tú, antes, yo era Jesús. El que pintaste antes como Jesús fui yo. Fue el mismo modelo. Y por esta vida de desorden, ahora me pintas como Judas. Entonces, ¿cuál es la invitación con esto? La invitación es, todos tenemos a Dios en nuestros corazones. Si tú te dejas llevar por tantas cosas que nos pinta este mundo, tantas cosas y tantas que te pintan la felicidad, tantas cosas que podemos llegar en drogas, alcohol, tantas sexo desordenado, tantas cosas, podemos literal llegar al otro paso y al otro extremo. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? No sé. No, pero no importa. Porque empezamos Me con la parece cena. todo- Nosotros y mira, que- mira todos, mira todos cómo Mira, estamos. y que- Estamos sí, todos que- súper metidos en la historia y realmente no quiero decir más mucho porque quiero dejar que ustedes hablen, pero nosotros siempre hemos dicho eso y nosotros somos luz y oscuridad. Tenemos a Dios en nuestro corazón, pero también tenemos lados oscuros. Entonces también uno tiene que saber por dónde quiere y por dónde quieren causar la vida y los caminos de uno. O sea, ¿quieres estar dónde quieres estar? Sí, ya es decisión. Y la última cena es el jueves. Ajá. El jueves, Ah. señores. Yo tengo un cuento súper chistoso de la última cena, porque nosotros vivíamos, mi familia es católica, mi hermana es muy allegada a la iglesia, ella siempre estaba en grupos, me trató de llevar a campamento, bueno, yo no fui a ninguno de ellos, fui a la JMJ gracias a ella, tuve esa gran experiencia, para mí ha sido la mejor experiencia en mi vida, conocer al Papa, ajá, genial.
Pero la Semana Santa siempre mi hermana quería que como familia hiciéramos parte de eso. Y siempre hacía que mi papá fuera uno de los apóstoles en la Semana Santa. Dios mío, una vez mi papá fuera... Es un cuento. Ay, papá, perdón. Dilo, El dilo, padre fue a quitarle el zapato para lavarle los pitos y vio las medias rotas. Ay, no. Ay, Yo qué digo a mi mamá, desde esa vez yo Y todo que el Jueves no, Santo voy al puro por eso. él era el verdadero apóstol. Exacto. A él a él era quien había claro. Entonces yo digo, a veces nuestra familia nos hace como ir a ciertas actividades que yo digo, increíble, o sea, te hace también abrir los ojos de muchas maneras. Yo en una oportunidad ay, no recuerdo, estaba la niña, eso fue en el 2008, fuimos a unas vacaciones, Ujú. porque normalmente para nosotros Semana Santa es vacaciones. Entonces, esa semana nos fuimos nosotros todos para un campamento y quedaba por allá por San Cristóbal. Y había un Vía Crucis, hicieron Vía Crucis. Y yo me acuerdo, yo viví todo el Vía Crucis y lo viví desde que comienza hasta que termina. O sea, pero eran actores que les estaban pagando para que hicieran su Ok. Vía Crucis, su todo. Era parte de la Semana Santa. Ok. Y fue muy impresionante porque los actores, no sé, se metieron como en el papel de verdad y se sacaron sangre de verdad. Y para mí fue traumático, porque yo dije, no, yo, o sea, Una niña yendo ahí, mamá, claro, ¿qué es yo eso? decía, pero no le pegue. Y entonces al final como que sí, querían llamar, o sea, querían llamar a la reflexión, porque yo entiendo que es para llamar a la reflexión, ¿no? Que Jesús murió por los pecados y todo esto. Pero hacerlo en verdad, de verdad, yo decía, no, no lo hagan, pobrecito. Pero bueno, no sé, eso me llamó mucho la atención en esa oportunidad que hicieran eso lo del Via Crucis. Y yo no sé si actualmente eso cómo lo ve la Iglesia Católica. Sí, pues también hace parte de la Como preparación. de recrear eso. Claro, porque cuando, cuando estás en esa preparación de Semana Santa y la estás viviendo, ahí empiezan los Via Crucis, porque es para, obviamente, hacer el recuento, pero para que las personas vean en qué estado estamos, en qué vamos y por qué vamos allá, ¿cierto? Cómo celebramos esto, cómo fue en realidad ese camino que a Jesús lo llevó allá. Pero yo quisiera como parar ahí porque no terminamos de hablar de la cena. Ah, ok. Entonces no sé Sí, no, si, no, no, Bueno, no. si volvamos. podemos... Retrocedamos la Sí, cena. como para dejar cómo cerró. No, en la cena, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó en la cena? Ok. Oh, bueno, sí. Sí, Claro, porque hablamos de la pintura y que todos tenemos Sí. a un Judas y a un Dios dentro de nosotros, porque en realidad sí hay luz y oscuridad. Pero Sí. exacto, ¿qué pasó en la cena? Y Dios le dije, uno de ustedes me va a traicionar, ¿no es ahí? no, y entonces, claro, resultó que ya cuando Jesús obviamente, pues era el mismo Dios sabiendo a qué tenía que padecer y por qué se tenía que entregar y por quiénes, es decir, por toda la humanidad, pues él iba llegando a iba en su camino y preparó a los apóstoles, dijo, les decía, deseo mucho tener esta última cena con ustedes y no se imaginan cuánto lo deseo. Y entonces los apóstoles como ¿qué le pasará? Algunos decían en evangelios anteriores, se va a suicidar, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué es lo Sí, que exacto. pasa? Como que tanta cosa. Y los preparó, les pidió que arreglaran un lugar especial, la comida, les dijeron que dónde, y él dijo, no, vayan donde esté este burro amarrado, la verdad no recuerdo exactamente cómo era, pero ahí va a ser, y esa persona, cuando usted les diga que yo los mandé, esas personas van a saber que ahí va a ser esa cena. Y efectivamente el apóstol, no me acuerdo el nombre de quién fue hasta allá, le dijeron, sí, bienvenido, acá pueden hacer la cena. Llegaron todos. ¿Y por qué él deseaba tanto que se diera ese momento? Porque ese momento era muy especial, porque se iba a dar como esa tradición, pero la verdad, bueno, hay algo enredado acá que es algo teológico y yo no soy teóloga, No pero voy a importa. intentar Cuenta tu contarlo. punto de vista. Hay una palabra, creo que es un término que viene griego. O sea, todo empezó porque, bueno, Jesús hablaba en arameo, sin embargo, lo traducían todo al griego y posterior a eso al hebreo. Entonces, toda la terminología y todos esos conceptos, al traducirlo se van cambiando. Ok. El caso es que, obviamente, tratando de cuadrar la palabra a la traducción, ¿sí? Como al idioma original, pero obviamente por la cultura y los idiomas se va cambiando. Y terminó siendo una tradición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Jesús estaba en la cena, todos estaban pues ahí y empezó Jesús a partir el pan y a repartir pues el vino. Pero él decía,
el que coma de este pan, ¿sí? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y entonces ellos decían, pues, como así que este es tu ¿Cómo cuerpo así? y esta es tu Ah, sangre. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Ahí viene un término que viene de Santo Tomás de Aquino que se llama la transubstanciación. Entonces, Mm. luego lo veremos. Pero más o Y que menos busquen es, ese término. busquen ese término. Pero el tema es que es como en realidad las palabras de Jesús se hacen verdaderas y se hacen literales. Se hacen literales. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, decía él. Y después utilizó un término que decía, hagan esto en memoria mía. En traducción de nosotros es, hagan esto en memoria mía. Entonces uno en la iglesia dice, claro, vamos a vivir esta tradición y entonces vamos a celebrarlo. Entonces como Jesús lo dijo, pues así lo dicen en la iglesia. Pero en realidad la palabra no era memoria la que él utilizaba en arameo. ah, Era más un término de quiero actualizar. Porque él hablaba, hagan esto como la nueva alianza. ah. Entonces quiero que vivan esto. O sea, es más, Ujú. no les tengo la palabra exacta porque No, yo no no vine importa. Búsquenla, preparada búsquenla. teológicamente para hablarles, pero les estoy tratando de explicar lo que pues he escuchado en predicaciones y en realidad se hace verdad. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Se Claro. hace verdad. Por eso él decía, cuánto, no saben cuánto deseo que ustedes, vivir esto con ustedes, porque es la esencia de la Eucaristía. La última Claro. cena es la esencia de la Eucaristía, Mm. porque, y hasta científicamente está comprobado que el cuerpo y la sangre de Cristo se hace en la Eucaristía, en la hostia. Se hace la Wow. transustanciación, que es que se convierte ese pan y ese Esas vino especies. en Jesús. Jesús se hace vida. Mira. Entonces les recomiendo para que ahonden más y profunden más en este tema. Hay un científico que se llama Ricardo Castañar y él fue el científico que en realidad a través de un milagro eucarístico se evidenció cómo en realidad era la carne de Cristo ahí. Entonces no les voy a hablar más de este tema porque No, nos pero desviamos, ya lo que has pero dicho, es algo, lo que has dicho es pero es algo para que suficientemente se profundice porque no eh, se queden con ahí, lo dijeron ahí ya. importante porque, o sea, básicamente el jueves sienta las bases para toda la iglesia católica porque, Todas. Esa porque fue la yo primera voy a Eucaristía. misa y obviamente cada misa que se hace, no, dije que tengo mucho tiempo sin ir, pero las veces que he ido, cada vez que se hace la misa se hace ese ritual, el ritual de la Siempre. Eucaristía. Eso Y es. o sea que el jueves fue sumamente Entonces, importante. claro, claro, la gente dice, no, es que como dice en memoria mía, lo hacemos porque es en memoria, es en recuerdo. No, es que no es un No, recuerdo, es que no, se está da, es vivo. que se da. Entonces, por eso él decía, estoy tan ansioso porque es que es para que ustedes, porque él decía, yo voy a estar con ustedes hasta el último día de Qué los bonito. tiempos, hasta el Mira. último día, por lo tanto lo ha cumplido. Y varias veces, porque cada Eucaristía sí se celebra una hora a las 12, otra a Claro. las 4, otra a las 6. Eso es lo que yo quiero, Se es lo hace, que quería pero decir. O sea, con el nosotros jueves, está todos los días. o sea, el jueves fue sumamente Importante. importante. O sea, el jueves sienta las ¿Ven? bases para ¿No? todo. Y sabe qué es lo mejor? Lo mismo, tradición. En la Pascua judía mataban a un corderito. Y ahora, No obviamente, podemos parar. el mismo Jesús ahora es nuestro nuevo cordero. Y siempre Claro. lo mismo hemos visto. Entonces, todo viene relacionado. No, qué Qué increíble. bueno. Muy bonito. Luego viene la pasión, que es el día viernes. Yo El creo que momento de la ya verdad. sabemos, ya hemos visto, yo lo vi en vivo en en un sitio que aunque fue muy ilustrativo, es como traumático. También vimos esta película de Mel Mel Gibson. Gibson hace unos años, Muchas que también conversiones. fue un poco fuerte, un poco ruda en cuanto a sangre y en Yo lo cuanto confieso, a... yo no quería ver esa película por eso. Es Pero que obviamente es... ya después uno entra en realidad ver la Sí. esencia, uno dice, no, que no quiero ver. Sí, realmente es una película que sí hay que ver. Ujú. Y luego viene el sábado, que le llaman sábado de gloria. No, es el domingo. El sábado, digamos, en sí el sábado está celebrado y se conmemora mucho el tema de la Virgen, los 7 dolores de la Virgen, porque Ah, A la la mamá. madre, la la mamá, madre. que de hecho es la Perdió un única hijo. que está, es la que está, ¿cómo lo perdió, no? Y siendo inocente. Exacto. Pongámonos en el papel un momentico. Tú tienes un único inocente, ella contemplaba todo y bueno. Entonces Claro. se celebran los dolores de Además, la ella sabía Virgen, la verdad. se celebran los dolores de la Virgen Exacto. y ya en la noche empezamos con las vísperas y con la noche pascual que se va a la iglesia, es toda la noche, porque estamos ansiosos de esperar eso, ¿no? La Esperamos el resurrección. domingo y ya, y de hecho a medianoche se tiene El que celebrar, canto de... se celebra ya la gloria porque ha resucitado y es tan importante este momento
que, por ejemplo, el viernes no hay Eucaristía. Es el único día del ¿Ah, año sí? que no hay Eucaristía. No, no lo sabía. No hay Yo sí lo Eucaristía. sabía. Eso no lo sabía. Se abre el tabernáculo, que es donde guardan a Jesús. Se abre el tabernáculo. No hay Eucaristía porque Cristo murió. Ok. No hay Eucaristía y es tan Porque no hermoso. hay que, es decir, si en ese, ay, qué pena te interrumpí, No, como, No, no, es no. solo para complementar, si en ese momento se está consagrando, cuando se consagra el cuerpo y la sangre para que se hagan en realidad, pues obviamente si Jesús, si estamos en realidad celebrando, pues que en ese momento esa pasión de Jesús lo llevó a la muerte, pues no está. Por lo tanto, no hay que consagrar. ¿Sí? Claro. Ahora, sí hay ustedes consagradas, claro. Ya, Pero no pero, se se hace. consagra. pero en ese Ah, momento yo no no se sabía, eso no lo consagra. Yo sabía. lo sabía, mi Claro. hermana me lo explicó. Se celebra como la liturgia de la palabra, pero en sí no se consagra así. Pero es tan importante este momento que la Eucaristía, desde el jueves, el viernes no hay Eucaristía, y esta fiesta se prolonga lo que llamamos la octava de Pascua. Es decir, es tan importante que la siguiente semana, después de Semana Santa, es como si fuera domingo. Ok. La iglesia sigue celebrando como si fuera domingo. Entonces se canta el Gloria toda esta semana, porque es lo más importante. Cristo Claro. resucitó. La celebración de la Qué resurrección. bueno, Sí. qué importante todo eso que Y nos otra están cosa diciendo. que también pasó el jueves fue que después de la cena, de la última cena, ya es cuando Jesús es apresado. Sí. Ajá. Entonces ahí es cuando pasa que Judas lo entrega. Entonces también es importante el jueves recordar esos pedacitos porque en realidad lo llevan a vivir esa pasión y a cómo se vivió esa pasión del viernes. Entonces eso también Claro. sucede. A Que lo Jesús llevan lo por llevan una tradición, por unas monedas. Sí. Muchos tenemos Sí, Judas en nuestras vidas. claro. Y Lo a veces, somos, a y a veces veces, no y a somos. veces, a veces somos, como decía la historia que nos contaba Daniel, a veces somos nosotros mismos. Está Judas. Dios y Judas adentro. Así. Entonces, a veces tenemos que reflexionar y, como decía yo también, ver en dónde queremos caminar. Si ¿Sabes? en la luz o en la oscuridad. ¿Sabes algo muy interesante de Judas? Judas era muy bueno administrando el dinero. Buenísimo. Buenísimo. De hecho, por eso Dios lo ponía a administrar el dinero, Jesús. Era muy bueno. Muy bueno. Y con esa virtud que podemos tener es como podemos ofender a las personas. Entonces también es, todo esto que dice Anita es muy interesante porque es Pedro que caminó sobre el agua, caminó, literal, y después lo traiciona. O sea, todas estas cosas nos podemos colocar en los papeles, pero lo más importante es que el domingo de resurrección lo vemos, lo reconocemos, aceptamos nuestros errores y Dios siempre nos perdona y siempre nos da otra oportunidad. Exacto. Sí, nos arrepentimos. Claro, Sí, Sí, claro. sí, Tampoco claro, no, está no, ahí no de- es, no es así que no, ya, perdón, perdón, ya, perdón, sino que haya un arrepentimiento claro. genuino. Ustedes que son jóvenes, Muy jóvenes. muy jóvenes, Gracias. porque sí, son jóvenes. Somos. Todos Una somos fiel contemporáneos. Entonces, y forman parte activa de la iglesia. ¿Cómo lo van a vivir esta Semana Santa? ¿Qué van a hacer? Pues ¿Y, y cómo van a, y cómo la Iglesia Católica a través de ustedes, como Jesús o Dios a través de ustedes, puede invitar a la juventud hoy en día a formar parte de esta celebración y que sea tan importante, que es de suma importancia, que ha trascendido 2000 años y que debemos hacer que ese llamado a la juventud que hoy está en TikTok, que hoy está en redes sociales y que, o sea, no es que esté mal eso, sino que, oye, también hay, alimenta el espíritu, ¿no? Total. Sí. Entonces, ¿cómo lo van a vivir? Fueron dos preguntas. ¿Cómo lo van a vivir y cómo hacemos esa inclusión de los jóvenes? yo creo que tú tienes una historia más importante de cómo lo vas a vivir. Sí. No. Que no me diga que va a ser Jesús. En el Vía Crucis En de el la Vía iglesia. Crucis. Yo soy actor. En realidad. No, mentiras. Dios inspira. Y Dios siempre está inspirando. Siempre a lo largo de la humanidad ha inspirado tantos santos en la iglesia. San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Maximiliano María Kolbe, Beato Carlo Acutis, que es uno reciente. Bueno, Dios inspira. El Señor me colocó en el corazón que esta Semana Santa tenía que ir a hacer misión. Entonces, si Dios quiere, si Dios lo permite, mañana viajo para un municipio Boyacá, Santander, en unas veredas donde las personas no tienen sacerdote. Nosotros estamos acá acostumbrados que tenemos misa a media cuadra. Sí, Allá Sí. lastimosamente, pues son a 2 horas del pueblo. Entonces, si Dios quiere, voy a estar allá ayudando con este tema de Semana Santa para muchas personas que no lo pueden vivir. Ajá. Eso es lo qué que bueno. ¿Y Ana? Yo voy a vivirlo en mi parroquia. Chévere. Pues en realidad es que todas las parroquias siempre tienen un programa
Entonces, el programa de mi parroquia siempre será lo mismo, el laboratorio de los pies, el Via Crucis y todo, la cena, después entonces que cuando ya pues Jesús fue apresado, ¿sí? Y al siguiente día pues entonces ya no hay una misa, pero no se consagra, entonces siempre hay como ese programa y es muy bonito porque lo invitan a uno a que participe ya sea en el lavatorio, bueno, tantos Via Crucis. Las parroquias siempre tienen ese llamado para que las personas de afuera también estén como incluidas en el programa. Entonces yo empezaré también Qué bueno. a vivir de esa manera. Y ustedes como jóvenes, ¿cómo haríamos para de verdad llamar a la juventud? Sí, para que se Pues unan. Sé que cada ahorita, uno está en algún grupo y sé que las parroquias tienen esos grupos. ¿A dónde pueden las personas que nos están escuchando, viendo a través de YouTube, ir a tomar información para ver si su camino está en aquellos grupos que las iglesias tienen ahorita creadas para tantos jóvenes? O sea, tampoco si tienes 60 años puedes hacerlo también, ¿no? No es Eres que joven. solamente eres... En cualquier momento de la vida creo que podemos escuchar el llamado y a veces en las circunstancias que menos creemos. así es. Y, Como y dices de tú, la edad que sea. sí, porque Claro. es como dices tú, a veces donde tú menos crees es el momento en que Dios te dice, hey, estoy Mm, aquí a tu lado. No todo el tiempo. Pero a veces somos sordos y Sí, ciegos y a sí. veces lo tenemos a un lado y te toca y Y te como, toca y ay, no. ya, tú como que, ay, No, pues no. es que Jesús está, él siempre dice, y lo dice en el Apocalipsis, estoy llamando y estoy esperando a que me abres para cenar contigo, siempre. Entonces el llamado es siempre a cualquier edad, a todas las edades, en todo momento. Él específicamente sabe cuándo más, porque él lo sabe Claro. todo y nos conoce muy profundamente a cada uno de nosotros. Pues nosotros, por ejemplo, pues principalmente como una persona puede como acercarse tal vez a una comunidad o a esto, nosotros en Lazos de Amor Mariano tenemos pues como varios apostolados, por decirlo así. Uno de ellos es la consagración, que es la que está haciendo la hermana de Gloria. Es la consagración, que es en realidad percibir cómo es ese mundo, percibir cómo soy yo, percibir quién es María y nuestro fin último, que es Jesús. Entonces, ese es el primero, que es en realidad es una, es total. Ok. Es total porque en tiempo pues es bastante, pero son 9 meses en los que tú prácticamente, como lo dicen, es estar en un vientre, Mm, yo sí no. formarte 9 meses Ah, y salir. Y salir, pero con el molde perfecto que es el vientre de María, porque en el vientre de María se formó Jesús. Claro. Entonces nosotros por eso hacemos la consagración a Jesús por María. Ok. Es decir, a través de María vamos a Jesús. Entonces ese es uno primero. También nosotros tenemos retiros espirituales. En esos retiros nosotros invitamos a las personas a que vivan unos 4 días a experimentarse fuera del mundo, experimentarse fuera del mundo, es decir, alejado, y en realidad a través de ciertas actividades que tú puedas tener ese encuentro con Dios, ¿sí? Ese fue mi encuentro cuando yo fui a un retiro precisamente. Y también tenemos cada 8 días, bueno, estos retiros son mensuales y cada 8 días en un grupo de oración. Entonces los viernes a las 7:30, por ejemplo, nosotros en la localidad de Bogotá Norte, porque hay varias localidades hasta a nivel mundial también, pues está Claro. la comunidad, pero aquí en Bogotá, pues estamos en Bogotá Norte y lo hacemos en la parroquia San Bartolomé a las 7:30 de la noche. Entonces muy invitados todos. Qué bueno. Pero si quieren animarse muchísimo, primero que todo, en este tema de la fe, los invito a que busquen y si pueden lograr ver la película de Carlo Acutis Oh. para los jóvenes. Así como él murió de 15 años, sí, la historia del él joven, ¿te acuerdas? Ah, sí, el Niño, español, ¿no? Por es allá. italiano, no italiano. Italiano. vivo en Eso Londres. es una cosa impresionante. Si logran ver la película, recomendadísima, porque como un niño de 15 años, con tanta fe y tanto amor a Jesús, lo único que aspiraba era y esperaba a morirse, a morirse. Entonces, es muy impresionante y sí los invito muchísimo a que averigüen de él, Claro. porque él en su juventud lo que hizo fue investigar estos milagros eucarísticos, el tema de la transubstanciación, las imágenes que sudan, que lloran, la hostia sangrante, y él lo estudiaba y son milagros que en realidad ya están aprobados por la iglesia y él mismo los empezó a difundir a través de internet. Mm. Él
abrió una página y empezó a decir, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Y él se dedicó a eso. Y aún después de muerto, muchas personas han acudido a él para averiguar todo eso porque él lo sintetizó todo muy, o sea, muy bueno. Entonces, a través de eso, le invito a los jóvenes a que averigüen y en realidad las plataformas sean utilizadas y los medios de internet y todo esto para que en realidad investiguen todo lo que hemos venido aquí a decir, lo que hemos hablado, Sí, has dicho muchas porque en cosas realidad son que me cosas han que uno quedado a mí. queda como con la dudita, pero para que la resuelvan. Y Con esa está, burbujita para explotar. y está incorrupto. Vea, Carlo Exacto. Bato. Sí, Es decir, está tal cual, tal sí. cual, como San Pío Pietrelcina, como el brazo de San Francisco Javier. Son milagros. Tú dices, güey, acá pasa algo. ¿Por qué Sí, incorruptos? ¿Por qué? Y tú los ves y siguen. O sí. sea, Es como no. la Madre María de San José, ¿no? Sí, Sí. también. Esas cosas nos tienen que cuestionar. Sí, 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 esas Tienen que todas. cuestionar. Nosotros iniciamos este podcast por eso, porque nosotros hay preguntas que uno se hace. Ujú. O sea, nos hacemos muchas preguntas mentales, muchas de la vida, pero hoy queríamos traer este tema precisamente porque nos hacemos esta pregunta. ¿Y por qué la Semana Santa? Y fíjate que es tan importante. Ya sabemos por qué es la Semana Mayor, ¿sabes? claro. O sea, ya no tengo duda por qué es la Semana Mayor. Realmente es que todo gira alrededor de esta semana. O sea, Sí. la fe, la religión, todo gira alrededor de lo que sucede o lo que se conmemora en esta semana. Y yo de verdad invitaría a todos los jóvenes a que no sigan mis acciones de no ir a la iglesia, sino más bien realmente de que nos unamos y que de que todos en la circunstancia que estemos, como decía Yoli, todos somos pecadores Sí. y todos podemos hacer parte o vida activa en la iglesia y celebrar esta semana y ver cómo resucita Dios en nuestros corazones. Exacto. Sí, porque, así es. porque resucita de diferentes maneras. Ya Sí. eso de la transustanciación me dejó muy loco Así que y no voy a te... investigarlo porque es un término que me dejó pensando y lo quiero investigar. Entonces yo, por ejemplo, por mi parte, estoy muy agradecido a Daniel, estoy muy agradecido a Ana de que hayan venido personas que hacen vida activa en la Iglesia Católica y que nos van a comentar cómo van a vivir esta Semana Santa y de qué va, de qué viene y esa invitación que hacen a los jóvenes. Sí, también muy agradecida por aceptar nuestra invitación. Como dice Asdrúbal, al final del día para cada uno la resurrección de Jesús va a depender a nuestros corazones y de cómo nos abrimos a esta Semana Mayor. También la invitación de seguirlos, vamos a dar todos los datos de los Sí. grupos de Lazos de Mariano acá abajo en la descripción para que si quieren unirse al grupo de oración o al grupo de Lazos Marianos también tengan un contacto porque no quede solo en palabras sino también que quede acá y los jóvenes tengan esa puerta. Cada quien también tendrá su camino, como dice Asdrúbal, del punto A al punto B somos tan distintos y cada quien está recorriendo un desierto que es respetable sin juzgarlos a cada uno y cuando sientan que está en ese desierto solo ver al cielo y saber que está ahí Dios ya es una respuesta, saber que hay alguien que está con nosotros y sabe nuestra verdad y nos conoce más que nadie porque es el único que nos conoce, ya es un Más que día nosotros ganado. Sí, mismos. más que Sí. nosotros mismos. Tengo una amiga que siempre me lo dice. Me dice, Yoli, solo la única persona que te conoce más que tú es él. Sí. No creas en lo que te juzga o te comenta la persona que está a tu lado, solo él sabe quién eres tú en realidad. Entonces el llamado es eso, a la reflexión y aunque estés o no sea parte de vida activa en la iglesia, ahí está Dios con los brazos abiertos para encontrarse con nosotros. De verdad Así. agradecidísima, muchas gracias. No, Sí. Ustedes. ¿Tienen algo por finalizar? ¿Algo que decir? ¿Invitar a alguien o algo que quieran dejar? ¿Un mensaje final? Un mensaje final. Gracias a ustedes. Busquemos la verdad. Somos seres trascendentales. Sí. Ya desde los primeros filósofos están hablando. Somos seres trascendentales. No solamente somos esto. Pensamos, sentimos. El amor es trascendental. Entonces, eso, que se inquieten, que busquen y que vivamos todo. Hay momentos para todo. Ujú. Hay momentos para compartir con tu familia, hay momentos para compartir con tus amigos. Y especialmente esta semana sácale 2 días, 3 días. Es hermoso que la iglesia ni siquiera te dice, ve a vivir la Semana Santa. No es obligación. No, La única obligación es el domingo. Pero la iglesia permite eso. Vívala. Saque ese tiempito para Dios. Que es también fundamental. sí.
Qué Amén. bonito llamado, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. De Gracias. verdad, este programa se pasó el tiempo que teníamos, pero es que no podíamos parar. No. La verdad es que no tenía, o sea, estábamos tan metidos en el tema que no queríamos parar. Yo miré hacia Yoli y yo le digo, no podemos parar, sigamos. Perdón. Pero no hay no hay que No. perdonar, al contrario, más bien agradecido porque... ¿Podemos seguir? Bueno, ¿qué Porque- parte dos? Porque, no te preocupes. Sino que fue tan interesante y ojalá todas las personas saquen un tiempo para dedicarle a Dios en esta Semana Santa y también para ver que vean el podcast.